porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más en este día. Gracias porque eres bueno, por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, nuevamente de poder reunirnos. Y Dios, pues cumple tu propósito, te ruego por lo cual nos das esta oportunidad. Bendice en este tiempo, por favor, que esté preparado nuestro corazón con un anhelo de aprender de ti, con un anhelo de escuchar de ti, y que sirva y sea para crecimiento del creyente, para madurez del creyente. Te ruego por aquella persona que no te conoce como Salvador, que el Evangelio resplandezca en su corazón y se dé cuenta de su necesidad, que el día de hoy venga a los pies de Jesús. Ayúdame, Señor, yo necesito de ti. Una vez más te imploro que de mi mente, de mi corazón y de mi boca quites toda palabra simple, inútil, que no tenga que ver con esta lección. Auxílianos, bendice este tiempo, de igual forma en las demás clases. Trae crecimiento a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo imploramos. Amén. Puede tomar asiento, gracias. Estamos en Lucas, hermanos, y estamos dando inicio en el capítulo 16. Pero antes de entrar al capítulo 16, nuevamente es importante, muy importante, que recordemos lo que es una parábola. Una parábola, ¿qué es una parábola? Bueno, una parábola es un método de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa. Mediante una comparación, la exposición puede ser por comparación o por contraste, ¿sí? Y esta comparación o contraste es extraída de la vida corriente, de la vida común. Y a través de estas figuras, a través de estas formas, es como se presenta una verdad. Esto lo debemos de tener presente porque para poder nosotros aplicar el principio que el Señor nos da en su palabra cuando Él expresa, cuando Él muestra una parábola, y no irnos más allá, no irnos en cosas que no son. Y además, para poder nosotros identificar cuáles son parábolas y qué no son parábolas, que erróneamente son nombradas como tal. Bueno, en este capítulo 16 encontramos una parábola que da inicio, de hecho, el capítulo, que trata el tema de las riquezas, los primeros versículos. Esta parábola es del mayordomo que se aprovecha de su posición para favorecer sus intereses egoístas. Y esta parábola en ocasiones es entendida erróneamente. ¿Por qué? Porque a primera vista, de primera impresión, tal pareciera que el Señor está elogiando a un estafador, cosa que no es así. Este mayordomo, por lo que podemos ver en estas líneas, pues era deshonesto, ¿sí? Era deshonesto y se le pueden dar más calificativos, pero lo importante es tener en cuenta que este mayordomo era deshonesto. Algunas personas consideran que cada persona que el Señor mencionó o menciona en una parábola es un héroe o es un ejemplo de carácter noble. Pero debemos de entender esto, que no siempre fue así. No siempre fue así. ¿Por qué? Porque el protagonista de esta parábola es un hombre deshonesto, es un sinvergüenza. Y hay que tener en cuenta que este es solo uno de los muchos personajes con características negativas que podemos leer en la Biblia. Entonces, en esta parábola el Señor pone como ejemplo a un hombre que sigue los principios de este mundo. Está siguiendo los principios de este mundo. Un sistema, tengamos presente, porque es así, los principios de este mundo es un sistema opuesto a lo que Dios nos muestra, opuesto a lo que Dios nos enseña.
En la palabra de Dios se nos dice que este mundo ama a los suyos. Si usted se siente amado por este mundo, como que hay algo que hay que revisar. Si usted le cae muy bien a este mundo, hay algo que hay que revisar. ¿Sí? Porque este mundo ama a los suyos, ama a aquellos, ama entre comillas, porque termina dándoles una patada. El mundo es cruel. Este mundo ama a aquellos que siguen sus corrientes, que comparten los valores de este mundo, y detesta a aquellos que quieren seguir a Dios. Este mundo detesta, aborrece y rechaza a aquellos que quieren seguir a Dios, aquellos que tienen el anhelo, el deseo de agradar a Dios. Entonces, repito, si usted se siente que encaja, y de hecho, si así es, si usted encaja en este mundo, cheque su vida espiritual. El Evangelio de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 15, vamos a leer Juan 15 antes de entrar a la lectura de esta parábola. Dice así, Juan 15, 18, dice de esta manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor Jesucristo aquí está hablando y nos está diciendo, nos está mostrando que si usted quiere agradar a Dios, el mundo lo va a aborrecer. ¿Ok? De ahí que yo nuevamente le insisto, si usted está encajando en el mundo, cheque su vida espiritual. Un hijo de Dios no pertenece o no debe de pertenecer a este sistema mundano en el sentido de que no vive bajo los principios que rigen esta sociedad. No quiere decir que tampoco nos vamos a ir a una ermita ahí a la punta del cerro y nos vamos a apartar de todo el mundo. No, no es así. No se trata de eso. Sería demasiado fácil. Y eso lo dudo. El apóstol Pablo en Gálatas dice de esta manera, Gálatas 1, dice de esta forma, Gálatas 1, versículo 3 y 4, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Señor nos ha redimido. El Señor nos ha redimido de este mundo. Él dice, para librarnos del presente siglo malo. Y el mismo apóstol en Romanos 12 también nos dice algo que debemos de tomar en cuenta. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La exhortación por parte del apóstol es, no os conforméis a este siglo. Y cuando él está mencionando la palabra siglo, se está refiriendo a este sistema, al mundo, a los valores del mundo. No debemos de conformarnos a este mundo. No debemos de hacerlo. Si usted es hijo de Dios, si usted quiere agradar a Dios, no debe de agradar a este mundo. No puede, de hecho, o no debería. Finalmente, en 1 de Juan 2, Primera de Juan 2, versículo 15, dice de esta forma, 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es más claro ni el agua. No améis al mundo y todo lo que encierra el mundo. Y yo sé, hermano, amigo, que el mundo es bien seductor. El mundo es bien seductor.
y nosotros debemos de estar apercibidos, nosotros debemos de tener y guardar en nuestro corazón principalmente, pero debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios, los principios de Dios, para poder nosotros darnos cuenta si hemos comenzado a ser seducidos por este mundo. Regresando entonces a nuestro capítulo en Lucas, es evidente que en el mundo opera lo que llamamos la ley de la vida, y este mayordomo era un hombre que regía su conducta por esos principios. El primer mandamiento del sistema del mundo consiste en un instinto de conservación o de supervivencia, la ley de la jungla. Se toleran tratos comerciales de dudosa ética, se favorecen prácticas cuestionables y el mundo reconoce y elogia a un estafador inteligente. Eso no falta. Alguien que es un estafador inteligente, alguien que es un estafador astuto, es elogiado por el mundo. Examinando la situación entonces, no ya desde la perspectiva de las leyes humanas, sino a partir de los principios espirituales, la palabra de Dios, podemos darnos cuenta, adopta una posición contraria a lo establecido por este mundo. Primeramente, Dios nos dice que todo ser humano es culpable. El Señor en Romanos 3:23 nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un ser humano nunca podrá ser inocente ante Dios, aunque con toda seguridad, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, podemos ser justificados ante Él. Cuando alguien confía en Jesucristo como Salvador, es justificado, somos justificados por la fe. Es la única manera en que un ser humano puede ser justificado, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. En el versículo 1 de aquí de Lucas 16 dice así, y comienza el Señor diciendo, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Esta parábola del mayordomo infiel, del mayordomo deshonesto, el Señor la usa para enseñar que sus discípulos debían y debemos usar las riquezas para cumplir los propósitos de su reino. El Señor, ¿cómo decirlo? Hermano, el dinero no es malo. Lo malo es el amor que le tenemos al dinero. El dinero no es malo. El dinero, si se utiliza y debe de ser utilizado de manera sabia, por supuesto que es de bendición. Pero lo malo es el amor al dinero. En esta parábola vemos la historia de un hombre rico y de su mayordomo astuto. En aquellos tiempos, la gente acaudalada con dinero contrataba mayordomos o administradores para que se hicieran cargo de sus propiedades. Se pueden comparar con los planificadores financieros, un administrador que controla y administra el patrimonio de alguien con el propósito de incrementarlo. Y vemos diferentes ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Abraham tenía un mayordomo, David tenía mayordomos. Y hablando de mayordomos, el apóstol Pablo en el libro de Corintios nos dice a nosotros que debemos de ser mayordomos fieles, mayordomos fieles. De hecho, en 1 Corintios, es aquí donde dice, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice de esta forma, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La verdad es esta, si usted es un hijo de Dios, usted es un administrador de Dios. Los recursos que Dios nos ha dado y nos da, nosotros debemos de administrarlos de acuerdo a los principios de Dios. Aquí la pregunta clave es, ¿somos buenos administradores o somos malos administradores? Este hombre rico le llegó la noticia de que su mayordomo pues andaba de deshonesto. De hecho, en el versículo 2 nos dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Le reclamó. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Al principio de esta parábola, el hombre rico vio a su mayordomo como irresponsable e infiel, y en consecuencia le despide.
Para aquel empleado había llegado el instante de rendir cuentas. Como era el pagador habilitado y tenía la autorización del jefe, en vez de preparar un estado financiero, decide actuar de acuerdo con la ley de este mundo. Lo vemos en el versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Cavar se refiere a un término de trabajar. No puedo. Mendigar me da vergüenza. Es algo como que paradójico, ¿verdad? Y podemos nosotros hasta, si no fuera tan serio, si no fuera tan triste, nos daría un poco de sonrisa irónica. Porque le daba vergüenza mendigar, pero no le daba vergüenza robar. Es triste, es muy triste. Versículo 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. ¿Qué es lo que estaba pensando este hombre? ¿Qué es lo que estaba pensando este mayordomo? Primeramente, pues no se arrepintió. Tristemente, no se arrepintió. No sintió pesar ni remordimiento por sus acciones. Era un estafador, calificado como inteligente de acuerdo a los principios de esta sociedad. No tenía, por lo que vemos, preparación para otro trabajo y su edad probablemente no le favorecía para trabajar. Demasiado orgulloso para ser un mendigo, pero no se avergonzaba de su deshonestidad. En el versículo 5 dice: y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y vemos el procedimiento que comienza a utilizar para que los deudores le debiesen a su amo solo la mitad o menos de lo que verdaderamente le debían. Y de forma parecida trata con el segundo deudor, versículo 7. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y es de esta manera como él comienza a finiquitar este asunto. Y en el versículo 8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Que los hijos de luz. Y esta declaración es hecha por el hombre rico que era el jefe del mayordomo. Cuando escucha que su empleado había hecho de esta situación de bajarle la cuenta a sus deudores, el jefe, el amo, le da elogios. Aparentemente aquel hombre se había hecho rico utilizando la misma clase de principios que su mayordomo estafador estaba usando. Reconoce que su empleado está actuando con astucia. ¿En qué sentido? De acuerdo a los principios vigentes en el sistema de este mundo. Y este es el mundo que odió a Cristo y que continúa elaborando sus propios principios. Y hermanos, entonces, si tenemos en consideración esto, podemos comenzar a darnos cuenta de lo que el Señor nos quiere mostrar. Hay una ley no escrita, pero igualmente vigente, que reconoce que cada uno va a lo suyo y se preocupa únicamente de sus propios intereses, el egoísmo. Así somos como seres humanos, por nuestra naturaleza caída. Por ello, aquel jefe elogió a su mayordomo por su sabiduría humana puesta en práctica en sus tratos humanos y comerciales, y que había tenido el cuidado de planificar anticipadamente, usando los bienes materiales de su amo para asegurarse un futuro tranquilo. El Señor dice, entonces, que tratándose de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen al reino de la luz, a los que son hijos de Dios. Pero aquí el Señor establece una diferencia entre sus discípulos y el mayordomo deshonesto. ¿Cuál es esta diferencia? Versículo 8. Llama los hijos de este siglo y llama los hijos de luz. Él está marcando una diferencia, pero está haciendo una crítica, una especie de acusación, diciendo: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y esto debería a nosotros de darnos pena. En el versículo 9
El Señor dice de esta manera: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. La afirmación más sorprendente de todas se refiere a la relación del creyente con las riquezas de este mundo malo. Y para abreviar, y si de alguna manera todavía no captamos lo que el Señor nos quiere mostrar, es que el dinero, las riquezas, no son malas en sí mismas, no son malas. El amor al dinero, eso es lo que nos corrompe. El amor a querer tener dinero, a querer tener ese poder de adquisición y a costa de lo que venga, es lo que nos corrompe, ya que el mismo apóstol nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Para los creyentes, el dinero, más allá de su valor material, debe de tener un carácter espiritual. El Señor dice que debiéramos y debemos acumular tesoros en el cielo, es decir, que tendríamos que ser sabios en la forma en que utilizamos el dinero que el Señor pone en nuestras manos. Y eso no quiere decir, hermanos, amigos, que nosotros agarremos dinero y lo comencemos a aventar al cielo. A ver si llega a la nube y que se quede ahí en el cielo y a ver qué hace el Señor, perdón la expresión, con eso. No, sino que nosotros debemos de utilizar nuestros recursos, nuestro dinero, hablando de lo material. Tiempo también tiene que ver, pero hablando de lo material, nosotros debemos de utilizarlo para la extensión del Evangelio. Para la extensión del Evangelio. ¿Qué estamos haciendo con el dinero? La verdad es que la Biblia nos dice y nos enseña que nosotros debemos de ser responsables, que nosotros debemos de procurar aquello que está bajo nuestro cuidado. Pues quienes somos jefes de familia entendemos esto, por supuesto, ¿verdad? Tenemos que ir, trabajar para poder proveer para las necesidades de nuestra familia. Sin embargo, muchas veces perdemos la visión de esto y en un afán por querer poseer, en un afán por querer tener, tal parece que estamos nosotros endosando nuestra acta de nacimiento al empleador. Y es triste y es lamentable. Y bueno, el sistema, este mundo así funciona, pues. Y yo estoy seguro que muchos aquí, como un servidor, muchas veces nos damos de topes en el sentido de que tengo que encontrar otra cosa, Y orando y buscando, porque hermanos, este mundo, por supuesto que lo que quiere es minimizarnos y neutralizarnos, y esa es una herramienta del mundo, en donde aparentemente, por querer tener riquezas, hacemos a Dios a un lado. En el versículo 10 el Señor nos dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? La verdad es que en ocasiones el Señor tal parece que utiliza un aparente juego de palabras para poder mostrarnos a nosotros una verdad. Pero abreviando, la situación es: tengamos a Dios en primer lugar. Tengamos a Dios en primer lugar. Cuando nosotros vamos atrás del dinero y tenemos ese afán de hacer negocios, que es bueno, pero ese afán va más allá, en donde nos consume y en donde nos quita tiempo que nosotros debemos de dedicar a Dios y a nuestra familia. Pero gastamos nuestra vida y gastamos nuestro tiempo por los negocios, por el trabajo, y la familia, bien gracias, y Dios, bien gracias, y los asuntos de Dios, bien gracias. La aplicación entonces es que uno debe de ser fiel en el uso de las riquezas, en el uso de los recursos, en el uso del dinero. De esta manera,
por supuesto que el Señor nos considerará para ser fieles en cosas mayores. Las riquezas verdaderas se refieren a las riquezas espirituales del reino. Y cuando uno recién llega a los pies de Cristo, cuando uno recién es alcanzado por el Señor y comienza a conocer de los principios que la Biblia nos muestra al respecto del uso del dinero, pudiera ser para nosotros extraño, pudiera ser hasta para nosotros difícil, amarrados que somos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando recién me convertí y traté de invitar a mis compañeros allá en el trabajo, uno de ellos decía, no, las iglesias nada más te utilizan para sacarte el dinero. Y bueno, hay muchos lugares así, pero esa es la idea que se da en el mundo y pues pretextos no faltan, ¿verdad? No, ahí nomás te exprimen, ahí nomás te sacan el dinero. Hay lugares así, hermanos, hay lugares así. Pero desde un inicio, gracias a Dios, cuando yo comencé a aprender esto, los recursos son para la extensión del reino, son para la extensión del evangelio. Bien claro no podía ser hace años cuando un misionero llegó y en una conferencia él decía, miren hermanos, sí, somos y queremos ser espirituales, somos y queremos ser siervos de Dios, pero yo para ir al lugar, creo que hablaba de Turquía, un lugar de Asia, pero yo para ir a Asia, alguien necesita pagar el boleto de mi avión. Alguien lo necesita pagar. Yo no sé si lo voy a pagar yo, si me van a dar, si alguien me lo va a obsequiar, pero alguien necesita pagar el boleto del avión. Y eso es con dinero, con dinero. Yo espero y deseo que cuando se toca este asunto, no sienta usted que le están metiendo la mano a la cartera, como dice el Señor, el dinero y su intención perezca con usted, si piensa de esa manera. Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al que se desprende. Y muchos testimonios hay aquí de quienes se desprenden en un deseo de utilizar sabiamente y alegremente y con gozo el dinero que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos cristianos el día de hoy son inteligentes o somos inteligentes y sabios en el uso de los que son llamadas riquezas? ¿Qué tan fieles somos nosotros? En esta parábola entonces el Señor nos está diciendo, ¿crees que Dios va a confiarte las riquezas celestiales si tú no estás utilizando debidamente lo que Él te ha dado aquí en esta tierra? Espero que no se hayan reído de lo que dije. Aunque por sus connotaciones materiales para la vida, formación y disfrute de la existencia no lo parezca, el dinero, hermanos, es un asunto espiritual. El dinero es un asunto espiritual. En el versículo 13 el Señor añade, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y la clave es, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. No se puede. ¿Cuántas veces o cuántos ha habido y hay y seguirán que por ir a ganar unos pesos más, no venimos a donde debemos de estar? Por supuesto que es triste, es lamentable. Por supuesto que duele. Y si a usted le duele, pues déjeme decirle que desde antes les dolía, versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran, ¿qué cosa? ¿Y qué hacían del Señor? Entonces, si usted tiene esa actitud en este instante, pues ya desde antes lo tenían, y no es el primero. Lo que debemos de hacer es cambiar nuestro enfoque. Es el ánimo de cambiar nuestro enfoque.
No podemos nosotros servir a Dios y a las riquezas. Versículo 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Hermanos, la verdad es que la ilustración que el Señor hace de este mayordomo deshonesto, pues por supuesto que le escaló a los fariseos y reaccionaron negativamente a la enseñanza del Señor sobre el dinero, que no fue ni la única, no fue la única enseñanza que al dinero que el Señor mostró con respecto al dinero. Los religiosos habían entendido mal las bendiciones del pacto con Dios. Quizás habían supuesto que las riquezas de una persona eran como un premio de Dios a la conducta justa. No es así. Olvidaron que mucha gente justa del Antiguo Testamento no había tenido una gran abundancia de bienes materiales, mientras que muchos injustos vivieron en la abundancia. Dios conoce el corazón humano, Dios lo conoce, Dios conoce las intenciones. Hermanos, si de repente nos sentimos que no tenemos lo suficiente, de repente lo sentimos, porque Dios cuida de sus hijos. Pero si de repente sentimos que no tenemos lo suficiente, examinemos nuestra vida. ¿En qué estamos fallando? Probablemente, si no es que seguro, pero probablemente Dios no nos da un poquito más, porque somos necios en nuestra administración. Y por experiencia se los digo. Somos necios en nuestra administración. Y me atrevo a decir de esta forma, Dios diciendo, ¿cómo quieres que te dé más si lo malgastas? Como un padre al niño, ¿cómo quieres que te dé más pesitos si nomás te lo gastas en dulces? Todavía te compras una fruta o ahorraras. Eso es lo que es sentido, un poquito de sentido común en la situación de que si en algún instante nos sentimos o pensamos de que ¿por qué no tengo un poco más? Me esfuerzo, le hago, busco aquí, busco allá, como mexicanos le buscamos por todas partes, ¿verdad? Y sígalo haciendo de manera honesta, pero si ajustamos nuestros pensamientos y nuestras acciones con respecto al uso de las riquezas, si lo ajustamos, vamos a ver la bendición de Dios todavía más en nuestras vidas. Hermanos, los recursos que Dios nos da, las riquezas que Dios nos da, es para la extensión del Evangelio. El misionero que comenzó esta iglesia, alguien pagó el boleto para que llegara aquí. Alguien lo pagó. Alguien pagó el boleto de esos misioneros para que pudieran llegar a donde están. Alguien lo pagó. Y si lo regalaron, qué bendición, pero alguien lo pagó para poder regalarlo. Hermanos, seamos sabios, de verdad, seamos sabios en el uso de las riquezas y no seamos deshonestos. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por este tiempo, gracias por la atención de cada oyente. Que tú utilices, Señor, esta lección para animarnos, para ajustar nuestros pensamientos y meditar en el uso de las riquezas. Bendice, por favor, el tiempo que sigue, que esta lección haya sido para crecimiento, para madurez. Y, Señor, haz tú la obra que nadie puede hacer, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.